Bendiciones, mis hermanos. Seguimos con nuestro proyecto de estudiando la Biblia. Y vamos a continuar con el libro número 7 del Nuevo Testamento, o sea, Primera de Corintios. La primera carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo para abordar varios problemas y preguntas en la iglesia de Corinto, una comunidad cristiana que enfrentaba desafíos internos y externos. Esta carta abarca temas sobre divisiones en la iglesia, moralidad, doctrinas y el uso adecuado de los dones espirituales. La primera carta a los Corintios es escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 55 después de Cristo. Es una de las cartas más completas y profundas del Nuevo Testamento. Fue dirigida a la iglesia en la ciudad de Corinto, una ciudad próspera y multicultural del Imperio Romano. Se encontraba en una región estratégica entre el mar Jónico y el mar Egeo. Corinto era conocida por su riqueza, comercio, pero lamentablemente también por su inmoralidad y práctica de idolatrías. Pablo fundó la iglesia de Corintios durante su segundo viaje misionero, como lo habla en el libro de los Hechos, y allí duró alrededor de 18 meses, estableciendo esa comunidad cristiana. Sin embargo, después de su partida, la iglesia comienza a enfrentar diversas dificultades, tales como divisiones internas, inmoralidad, disputas legales y problemas relacionados con la doctrina y la práctica cristiana. Y a continuación vamos a hacer nuestro resumen panorámico. Recuerda que la idea es que tú vayas a tu Biblia y lea capítulo, versículo completamente. No olvides que el Señor te habla por medio de su palabra. Y su palabra te va a enriquecer, te va a bendecir. Bueno, pues comenzamos con el capítulo 1 del libro de Corintios, Primera de Corintios. Ahí Pablo comienza expresando su gratitud a Dios por los corintios, pero rápidamente él aborda el tema de la división que existía entre los creyentes. Algunos se alineaban con Pablo, otros con Apolo y algunos con Cefas, que era el mismo Pedro, lo que causaba conflictos. Pablo recalca que el evangelio es un mensaje de salvación, no de sabiduría humana. En los capítulos 2 y 3, Pablo explica que la verdadera sabiduría proviene de Dios y no de métodos humanos. En estos capítulos, Pablo también explica que los creyentes somos templo de Dios y que debemos vivir de acuerdo a su santidad, a la santidad de Dios, que debemos evitar divisiones que destruyan la unidad de la iglesia de Cristo. En el capítulo 4, Pablo se defiende de la crítica hacia su ministerio y enfatiza su papel como siervo de Cristo. En este capítulo también él presenta la necesidad de una correcta autoridad en la iglesia y la importancia de ser siempre humilde. En el capítulo 5, Pablo aborda un grave caso de inmoralidad sexual en la iglesia, en el que un miembro está viviendo con la esposa de su padre. Él exhorta a la iglesia a tomar medidas disciplinarias para restaurar a esa persona y proteger la santidad de la comunidad cristiana. En el capítulo 6, Pablo condena los pleitos legales entre creyentes y nos recuerda que los cristianos debemos vivir de una manera diferente a como vive el mundo. Él habla también sobre la pureza sexual, recordando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo son templo del Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 7, Pablo responde a preguntas sobre el matrimonio y sobre la soltería. Aborda temas como la relación entre el marido y la esposa, la permanencia en el estado civil y da instrucciones sobre cómo manejar la soltería y el matrimonio como cristianos. En el capítulo 8, Pablo discute el tema de la comida sacrificada a los ídolos. Él señala
que aunque no hay nada de malo comer esos alimentos, los cristianos debemos actuar con conciencia y no causar tropiezo a los más débiles en la fe. En el capítulo 9, Pablo defiende su derecho a recibir apoyo material por su ministerio, pero él elige no aprovecharse de ese derecho por amor al evangelio. Pablo expone su libertad en Cristo. Él explica que él es libre en Cristo, pero también está dispuesto a hacer sacrificio por el bien a los demás. En el capítulo 10, Pablo advierte sobre los peligros de la idolatría y las tentaciones. Usa ejemplos del Antiguo Testamento para mostrar cómo los israelitas cayeron en tentación y cómo los creyentes debemos vivir siempre en obediencia al Señor. Él explica que el Señor no tienta a nadie, pero Él nos da la fortaleza para permanecer en obediencia. En el capítulo 11, Pablo aborda el orden en la adoración, especialmente en lo que respecta a la cena del Señor. Él exhorta a los creyentes a que nos examinemos antes de participar en la comunión para evitar el juicio de Dios. En los capítulos 12 y 14, Pablo habla sobre los dones espirituales, su propósito y su uso adecuado dentro de la iglesia. Él destaca que el amor como el don más grande y esencial. También enfatiza que todos los dones deben ser utilizados para edificar a la iglesia, no para dividirla. En el capítulo 15, Pablo resalta la importancia de la resurrección de Cristo. Él dice que es fundamental para nuestra fe cristiana. También explica la resurrección de los muertos y cómo los creyentes tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza en una vida eterna con Cristo, gracias a su victoria sobre la muerte. En el capítulo 16, este es el último capítulo, Pablo da instrucciones prácticas sobre la colecta para los santos en Jerusalén y sus planes de viaje. Él termina la carta con saludo a varias personas y un llamado a la firmeza en la fe y el amor. Mis hermanos, este estudio de Primera de Corintios sigue siendo relevante para la iglesia hoy en día. Y vemos que toca temas esenciales para nuestra vida cristiana. Vemos que Pablo en esta carta habla de que debemos vivir en unidad, en integridad. Pablo dice que debemos mantenernos en obediencia y tener cuidado de cómo se usan los dones espirituales, porque los dones espirituales es para edificar a la iglesia. Bendito es el nombre de Jesús. Además, las enseñanzas de Pablo sobre la pureza, el liderazgo, el testimonio cristiano continúan creciendo en dirección al mundo que, al igual que Corinto, enfrenta desafíos internos y externos. Hoy nosotros debemos practicar todo lo que el apóstol Pablo le hablaba a los corintios en ese momento. Mis hermanos, definitivamente esta carta no solo trata de los problemas de una iglesia antigua, sino que nos ofrece principios que podemos usar en el día de hoy, que nos guían a caminar con Cristo en este mundo lleno de falta de valores, como lo dice la palabra. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y debemos mantenernos firmes en obediencia a lo que el Señor nos habla por medio de su palabra. Señor, gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre de la Gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Te pido que tú pongas en nuestro corazón, en el corazón de mis hermanos, Señor, el querer como el hacer, que podamos ir y leer tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender
el mensaje que tú nos estás trayendo. En el nombre de Jesús. Amén.